Y la verdad es que normalmente cuando llegamos a este tema en el tercer parcial, pues ya tenemos muchas cosas armadas y es que nos permite juntarlas en una sola y pues se le ve más el objetivo a esto. Pero bueno, vamos hablando entonces de los sistemas operativos para sistemas embebidos. Entonces, para hablar de esto, primero tendríamos que aclarar qué es un sistema operativo y qué es un RTOS o un Real Time Operating System, ¿no? Entonces, pues vamos a partir de ahí y primero pues vamos definiendo qué sería un sistema operativo. Y la idea de qué es un sistema operativo, pues en realidad sería como un programa, un conjunto de software que nos permite de alguna manera administrar, manejar, controlar los diferentes recursos que tenga un sistema. Y cuando hablamos de los recursos de un sistema, pues habría tres recursos en primordial en un sistema embebido que deberíamos de siempre poder controlar, que sería la memoria. Y la memoria es el número uno, es el más importante y es en el que se enfoca todo. El número dos son las interrupciones que puede tener el sistema, por lo tanto tiene que ver con el hardware, o sea, estaríamos hablando de los periféricos en general a través de las interrupciones. Y el último sería ahora sí tal cual, los periféricos que pudieran estar agregados al sistema, como pudiera ser una pantalla, como pudiera ser un teclado, como pudiera ser cosas extras que están conectadas a través del hardware del micro y que lo consideramos un recurso. Pero obviamente, lo más primordial serían los recursos que ya tiene el micro por sí solo, por eso es que la memoria la resaltamos y es como que la medular en todo esto. Ahora bien, al ser entonces esto un programa, pues en realidad es un programa que controla a otro programa o a otro conjunto de programas que requieren utilizar el hardware o que requieren utilizar a los recursos del sistema. Y obviamente al tener que controlar los diferentes recursos del sistema, es algo complicado porque primero, en el caso de un sistema operativo general hecho por una computadora, por decirlo de alguna manera, el usuario es el que va a estar interactuando de una mejor manera con todo y al tener esa interacción con todo, pues tiene que haber una forma fácil para que lo pueda realizar. Entonces necesitamos también que nuestro sistema operativo de alguna manera incluya la parte de la aplicación y la parte del usuario como algo importante para poder operar. Eso no sucede tanto en los sistemas embebidos y eso cambiaría y es por eso que ahorita estamos hablando de la diferencia entre el sistema operativo como tal y el RTOS, ¿no? Entonces, eh, diríamos que en un sistema que ya estuviera embebido, vamos a tener que tomar la parte del sistema operativo, la parte de la aplicación, juntarlas en realidad, porque pues no es como en la computadora que tú agarras y le vas agregando tareas o le vas agregando aplicaciones que quieres que haga la computadora y entonces el sistema operativo te permite irle agregando cosas. En cambio, en el sistema embebido, ciertamente puedes agregarle cosas, pero la idea es más bien que ya tienes para lo cual va a estar hecho y nada más el sistema operativo es el que te ayuda a de veras manipular todos los recursos que se necesitan de las diferentes aplicaciones que se van a tener que correr, pero las aplicaciones ya están ahí y no es como que agregues una nueva, sino que ya están fijas o están de alguna manera conocidas para el usuario, ¿no? Entonces, aquí en este caso, si se fijaban en el anterior diapositiva, poníamos la aplicación y la parte del sistema operativo como dos bloques separados y aquí estamos utilizando como que están juntos en el mismo bloque, porque de alguna manera esto va a quedar en memoria y nada más el usuario, lo único que va a ver es los resultados de estos, cómo trabajan, pero no es como que tenga que interactuar para poder agregar más cosas o menos cosas. Eso tendríamos que reprogramar todo el sistema, ¿no? Que es lo que nos pasa normalmente a nosotros. Hacemos un programa, tenemos que descargarlo y tendríamos que volver a empezar. Eh, si quisiéramos que de alguna manera se le pueda agregar otro programa, pues entonces nuevamente necesitas algo que te permita accesar y poderlo programar. Esa sería básicamente la diferencia entre uno y otro y entonces nos llevaría a la terminología de lo que nos da un sistema operativo en tiempo real. Y entonces, ¿por qué es que tendremos sistemas operativos de tiempo real y sistemas operativos? Bueno, la parte más importante de estos y la parte a recalcar, aunque aquí pusimos todas, en realidad
está en dos cosas. Uno es el tiempo tiene que ser perfectamente predecible. Yo tengo que saber exactamente dónde están las cosas que se están haciendo, cuánto tiempo duran entre una y otra. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo está pasando en el tiempo en el que yo sé que debe de suceder. Si sucede después de ese tiempo, puede ser que entremos en un proceso inseguro del sistema. Y un sistema operativo de tiempo real entonces debería de conocer perfectamente cuáles tareas se está realizando, o sea, cuáles son los programas que se van a tener que realizar y en qué tiempo predecido, vamos a saber exactamente cuánto dura una tarea y por lo tanto cuánto tiempo va a tardar en hacerla, podemos predecir cuándo debe de terminar. Entonces, esta es una de las primordiales. La otra que decíamos es esta, el manejo de las interrupciones. En el caso de los microprocesadores y microcontroladores, pues sabemos que muchos de los periféricos son basados en interrupciones y en cambio en las computadoras, pues en realidad nunca ves las interrupciones, o sea, no es algo que tenga tantas, sí las tiene, pero no es algo como que dependa la vida de ellos para poderlos manipular. Y en el caso de nosotros, sí, si no se hace en el tiempo que esperas, la interrupción que estás mandando, pues puede ser que ya no funcione lo que estás tratando de hacer. Lo que resta de las otras, o sea, lo que son permitir multitarea, que ahorita vamos a hablar más de lo que es multitarea, el poder hacer tareas con prioridades, el sincronizar recursos para su acceso y la intercomunicación entre tareas, pues es algo que en cualquier sistema operativo sucede. Pero sobre todo esto y esto son primordiales y no necesariamente lo puede tener todos los sistemas operativos y es lo que hace la diferencia en que sean hartos. ¿Queda clara la diferencia? Sí. Perfecto. Seguimos entonces. Entonces, las partes que conformarían un sistema operativo, si las pudiéramos nombrar en lo general, digamos que son dos. La parte es medular, la parte central, la parte más importante que se denomina kernel. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado del kernel, sobre todo si manejan algunos de ustedes que yo le he visto que manejan Linux, pues han oído hablar del kernel y han oído hablar del shell. Estas dos partes en general son las dos partes que tiene un sistema operativo si hablamos a lo grande. O sea, digamos, vamos a ir de la parte más amplia hacia la parte más cercana al hardware. Y estas dos, diríamos que el kernel o el núcleo, el conjunto de subrutinas o módulos que realizan las funciones principales del hardware y el manejo de los recursos. O sea, es realmente la parte donde se controla la pantalla, el teclado, no sé, los botones que pudieran tener un sistema donde estuviera, pero a lo que me refiero es a la subrutina que dice inicializa pantalla, la subrutina que dice pon dato en pantalla. O sea, todavía no vas a hacer nada con ellas. Los que digan quién van a hacerlo sería la aplicación. Tú nada más acá creaste módulos o subrutinas para que alguien más las pudiera utilizar. Algo muy parecido a lo que pasa con Arduino, que les dan un montón de librerías y las librerías esas que les dan, ustedes las pueden utilizar y acaban haciendo una aplicación. Pero si se fijan hasta en el Arduino, tiene un formato cómo deben de poner las librerías, un formato que debe de llevar la tarea o la parte donde están construyendo el programa, que siempre tiene que ser como en un while y nunca parece que tengan while. Esa parte es la que está formada por el núcleo. Y luego la parte con la que se ve todo lo que va a controlar el usuario, le llamamos shell, o que más usuario, más así, más pegado hacia lo de hoy en día, le llamamos GUI, que es Graphical Unit Interface o interfase de usuario gráfica, que son las ventanas, son los botones, son los que nos permite estar manipulando todo lo que tengamos en el sistema operativo. Obviamente eso a nivel de un sistema embebido pues no pasa, es distinto porque dijimos, para empezar, el usuario en realidad casi no es como que vaya a estar en contacto con la aplicación, porque ya lo hicimos y ya está fija ahí. Más bien el usuario es el que tiene que responder a lo que la aplicación le esté pidiendo que tenga que contestar, ¿no? O sea, si es una máquina y la máquina ya sabe que necesita saber qué tipo de rollos le vas a conectar para poder montar la tarjeta que estás haciendo, pues le tienes que indicar ahí en un panel, etcétera.
pero internamente el sistema operativo tuvo todo lo necesario para que jale el panel, para que jale la pantalla, para que sepa que tiene que agarrar los componentes de donde los tiene que tomar, etcétera. Pero tú tuviste que llenar algo de información y esa parte de llenar es la que hablábamos de que es del usuario, ¿no? Ahora, decíamos que esta era la visión de verlo todo desde el punto de vista desde lo más arriba, pero si nos vamos hacia lo más abajo, podríamos hablar en general que tenemos estas capas de software. Primero, está el hardware donde está todo lo que tiene que ver con la memoria, los periféricos, las interrupciones, etcétera. Y entonces, para poder conectar ese hardware con todo lo demás, vamos a tener una capa que todo el mundo la va a ubicar así a nivel software, que se llama HAL. La HAL o Hardware Abstraction Layer, entonces, es la que realmente contiene todas estas subrutinas de las que estuvimos platicando que estaban en el kernel. Pero aparte, el kernel, pues no nada más es lo único que tendría que tener, que sería todo lo que controla la HAL, o sea, todos los periféricos, sino que también debería de tener ahí el manejo de memoria, el manejo de interrupciones y el manejo de las diferentes tareas o aplicaciones que queremos que se ejecuten. Para poderlo hacer, para poderlo tener las diferentes aplicaciones, vamos a contar con una cosa que le llamamos scheduler o manejador de tareas. El scheduler o manejador de tareas es el corazón entonces realmente del sistema operativo o del RTOS. Este scheduler, ahorita vamos a ver que existen de diferentes tipos, pero en realidad entre mejor sea el scheduler, es mejor el sistema operativo. La forma en que pueda controlar las diferentes tareas y cómo poderlo manejar es como se pudiera decir que es mejor o peor el sistema operativo. Y más arriba tendríamos, como ven, vamos pasando del hardware hacia las cosas menos, donde menos tocas hardware y vamos hacia arriba y encuentras una capa que le llamamos middleware. Esta capa de middleware normalmente son stacks o son conjunto de programas donde lo que hacen es ya van a ser usados por las aplicaciones, no tanto por el hardware. Sí tienen algún tipo de comunicación con el hardware, pero en realidad ya son más dependientes hacia las tipo de aplicaciones. Aquí vamos a encontrar, si hablamos de la computadora, códecs para poder manejar diferentes tipos de videos o para poder recibir diferentes tipos de tramas cuando estamos conectados a internet o para poderle conectar diferentes tipos de audífonos, de micrófonos, de pantallas. Es decir, aquí este es el que da una serie de programas o de subrutinas, otra vez, módulos, etcétera, que sí llegan a interactuar con el hardware, sí, pero en realidad están en una capa más arriba, que es la que sirve para poder hablarse en otro idioma con el usuario y que no sea tan difícil como para que ellos no pudieran entenderlo. Y por último tenemos la interfase de usuario, que puede ser una interfase gráfica, que es lo que hoy en día todo el mundo pide, todo el mundo quiere, o puede ser una interfase todavía de texto mediante comandos como lo teníamos antes en las computadoras, que aunque no lo crean, todavía se sigue llegando a utilizar y que no se ha quitado porque de alguna manera se vuelve más seguro para los usuarios, porque tener las interfaces gráficas con ventanas y todo lo demás, todo el mundo ya no le da miedo para ir a picarle y en cambio si tiene que teclear algo ya le cuesta más trabajo y no sabe qué hizo o qué tiene que hacer y por lo tanto se vuelve más difícil llegarlo a manejar y eso lo hace más seguro. No quiere decir que le metamos más seguridad al hacerlo, ¿no? O sea, si pones el comando que es, pues lo hace, pero la gente le pica menos, le da más miedo, no quiere picarle las cosas así porque pues, tiene que aprender más cosas de alguna forma y les cuesta más trabajito y por lo tanto ayuda hacia uno que está diseñando. Ahora, de ese lado estaría la visión en general. Esto es lo que yo les pondría como para que vean cómo cualquier sistema operativo tiene estas capas. Y de este lado les quise poner yo la de Linux, que como ustedes sabrán, entre Linux, Windows, son los dos sistemas operativos que ven en prácticamente cualquier equipo de cómputo de hoy en día. Inclusive ya tenemos hoy en día versiones de Linux para sistemas embebidos o un Linux embedded y también tendríamos sistemas de Linux para cosas más complejas como pudieran ser Linux para automotriz. Entonces ya hoy esta parte, estos módulos que vamos a hablar aquí o estos bloques de los que estamos hablando, pues ha cambiado mucho, ¿no? Y otra vez le vamos en la parte de abajo y aparece el hardware, porque pues no es lo mismo utilizar una computadora que tenga un micro de AMD, que tenga una de Intel,
pareciera que son similares, pero pues son diferentes y hay cosas que son dependientes de la arquitectura y por eso volvemos a pasar a que tienen una HAL. Y la HAL, si se fijan aquí, le dicen Architecture Dependent Code, que sería todo lo que sea diferente entre un micro de un x86, que sería un Intel, a uno de AMD, o un ARM, y entonces aquí es donde estaría en este de architecture todo lo que tiene que ver con la parte del hardware y qué micro estés utilizando.